Mis amados hermanos, les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia, a pesar de que no nos estamos reuniendo. Les mando un fuerte abrazo en Cristo Jesús. El motivo de este video es porque Dios ha puesto en mi corazón compartirles una pequeña palabra. En Malaquías 3, 6 hasta el 12. Les voy a leer, ¿ya? Dice: yo, el Señor, no cambio, por eso ustedes, descendientes de Jacob, no han sido exterminados. Desde la época de sus antepasados se han apartado de mis preceptos y no lo han guardado. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replican: ¿en qué sentido tenemos que volvernos? ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan: ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta para que no arruine sus cultivos, y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones los llamarán a ustedes dichosos. Perdón, hermanos, dichosos, porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Es una pequeña palabra que quisiera compartirles y darles un testimonio propio. A los que no me conocen, mi nombre es Jacqueline Montero. Quiero compartirles el testimonio. Hace 8 años, cuando nació mi primer hijo Isaac, yo atravesé una situación económica muy difícil. Se podría decirles que cuando mi hijo atravesó una enfermedad, una alergia bien fuerte, yo confiando puse mi esperanza en los mejores pediatras. Los llevé a los mejores doctores, mejores hospitales, mejores pediatras, pero no le encontraban lo que el niño tenía, no le daban cura, no le daban solución. Humanamente me debilité. Quería morirme igual que mi hijo. Sentía que cuando me decían que mi hijo posiblemente no resista, yo pensaba morirme. Pero decía que si mi hijo no iba a vivir. Un día gastamos hasta lo que no teníamos. Gastamos todo nuestro sueldo, todo nuestro trabajo, todo lo que teníamos. Mi hijo tenía unos 6 meses, 7 meses. Y todavía a veces me duele un poco, pero no porque no lo haya superado, sino porque a veces me duele porque Dios es tan bueno con nosotros y nosotros a veces no somos justos y fieles con Él. Cuando yo pensé que ya todo se había acabado, cuando, sin mentirles, hermanos, yo para vivir tuve que recibía ofrendas de familiares y amigos que me daban, o sea, me tenían que ayudar incluso para el tratamiento de mi hijo porque era tan costoso. Les diría que creo que en tratamientos de él, medicina, en ese entonces nos gastábamos, yo creo que unos 300, 400 mensuales, hasta 500. Y mi esposo apenas ganaba el básico y en ese básico creo que no llegaba ni a 300. Entonces, imaginarán, no teníamos ni para vivir, ni arriendo, ni comida, ni nada, y no teníamos casa. Entonces yo les cuento este testimonio porque para la gloria y honra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos quedamos sin nada, cuando yo sentí que ya mi hijo se me estaba yendo de mis manos, créanme que humanamente le reproché a Dios lo que no debía haber hecho. Pero un día toqué fondo y me di cuenta de que Dios es nuestro médico de médicos y Señor de señores. Y yo no tengo por qué andar buscando doctores. Un día ya no lo llevé al hospital, mi hijo se fue en diarrea y en fiebre. Y me acuerdo que era un día que teníamos que congregar. Le dije a mi esposo que se vaya, le dije, ándate, le digo.
Si mi hijo se va, que se vaya en mis brazos. Ese era mi único deseo. Y le digo, y que comprendí si la voluntad de Dios es que mi hijo se vaya. Lo único que le pido, no le pido morirme con él, ya no. Lo único que le pido a Dios es resignación y fuerza para poder asimilar y aceptar su voluntad. Porque ese es un dolor tan grande. Los que somos padres vamos a saber que ese es un dolor tan grande, que no se puede curar con nada. Entonces, hermanos, yo les quiero compartir esta partecita de mi testimonio para los que de pronto no me conocen y de pronto a veces parezca yo superficial y de pronto aparentemente me haya enfriado en las cosas de nuestro Dios. Estoy muy arrepentida y sé que esto es un nuevo tiempo para todos. Volver al primer amor de nuestro Dios. Sobre todo contarles que esa noche cuando mi esposo se fue, yo le pedí que por favor, toda la iglesia orara por mi hijo. Toda la iglesia me ayuda orando y que como dice la palabra de Dios, que si 2 o 3 se ponen de acuerdo. Yo sentía que a mí ya no me escuchaba, que alguno de los hermanos le iba a escuchar. Y les cuento como testimonio, mi hijo esa noche se sanó. Se sanó, durmió y se levantó. Le decían que era una alergia que posiblemente no se iba a curar si acaso en 9, 10 años que él tenga. Cuando mi hijo cumplió 1 año, yo le hice los exámenes y él había superado la alergia en un 90%. Los doctores se asombraron y me dijeron, no sé qué pasó, pero el niño está bien. Yo les dije, fue Dios quien lo sanó. Ahora comprendo que mi único médico de médicos y Señor de señores y el que tiene el poder es Dios. Entonces, hermanos, cuando ya Dios lo sanó a mi hijo, nosotros con mi esposo nos habíamos quedado sin un centavo. Debíamos de arriendo como unos 5 meses, de comida unos 4 meses. No teníamos ni para vivir. Pero Dios tan bueno en su misericordia. A las personas que le debíamos nos decían que no nos preocupemos, que lo importante es que el niño esté bien. Comenzamos a acercarnos más al Señor. Comenzamos a hacer nuestro devocional, nuestro compromiso con Dios. Separamos un tiempo de nuestro día a la madrugada que teníamos tiempo a hacer nuestro devocional con el Señor. A darle gracias por todo lo bueno que es. Y sobre todo a ser fieles con nuestra ofrenda y con nuestro diezmo. Porque en ese entonces, como les cuento, si no teníamos para comer, ustedes se imaginan si teníamos para ofrendar y diezmar. No. Pero de lo poco que teníamos dábamos, la parte que le correspondía al Señor. Y les cuento que Dios fue tan bueno, y ahí se cumplió su palabra, ahí se cumplió la fidelidad de nuestro Dios. De no tener nada nos dio muchas cosas. Ahorita no me puedo jactar de decir que tengo grandezas ni maravillas, pero Dios, después de pensar que nos quedamos en la calle, gracias a Dios sano nuestro hijo, pero nos quedamos en la calle. En menos de 1 año el Señor nos permitió adquirir muchos bienes. Y ni yo lo podía creer cómo. Pero yo les quiero compartir, hermanos, que no les quiero cansar con mi testimonio, pero yo les quiero compartir, hermanos, que esta pequeña palabra de la fidelidad al diezmo y a la ofrenda es verídica. Yo lo he comprobado y yo la he vivido. Y yo quiero que ustedes sepan que si ustedes están pasando alguna necesidad, no se desesperen. Dios es bueno y fiel, así como nosotros lo somos, hermanos, hermanas. Seamos fieles en lo poco que tengamos. Sé que estamos pasando una situación difícil, no estamos trabajando, muchos no estamos generando ingresos, pero en lo poquito que tengamos, seamos fieles y verán como Dios nos recompensa al 100 por 1. Yo les pido a cada uno de ustedes si es que me está escuchando hasta el final, que no se suelten de la mano de nuestro Señor Cristo Jesús, porque la palabra es clara.